Gracias. Quiero agradecer al doctor Francisco Javier Pérez Montiel, director de la Escuela Normal Superior Veracruzana, doctor Manuel Suárez Trujillo, la invitación que me ha hecho para platicar con ustedes el día de hoy. Esta invitación la hace a través de la doctora Betty, que me permite decirle así de cariño, y a quien tengo la fortuna de conocer justamente desde el 2018. Maestra Betty, un gusto volver a verla después de tanto tiempo. Sin más preámbulo, y si ustedes me lo permiten, voy a comenzar a abordar la temática. Son las 11 de la mañana, ustedes me indican cuánto tiempo tenemos. Estoy yo atento para que podamos compartir algunos planteamientos, pero también algunas ideas, algunas dudas, algunas sugerencias a propósito de esta temática. Miren, la idea el día de hoy es abordar una de las tres modalidades de titulación del Plan de Estudios 2018 y 2022 de Educación Normal, que es el portafolio de evidencias. Quiero decirles que esta modalidad de titulación, a diferencia de la tesis que tiene muchos adeptos, esta no tiene ni la preferencia ni la estima por parte de asesores de titulación y tampoco por parte de muchos de los estudiantes. Y creo que la causa principal se debe a que no hemos abordado con suficiencia su estructura, su naturaleza, su sentido, la importancia que tiene y desde luego el sentido formativo de esta modalidad. Una segunda modalidad, aparte de la tesis, que tiene mucha preferencia en los estudiantes, es el informe de prácticas profesionales. Pero esta, de la que estaremos hablando el día de hoy, sigue viéndose con el rabillo del ojo. Bueno, voy a dar inicio a esta charla que titulé Acreditación de competencias docentes mediante el portafolio de evidencias. Les doy a todas, a todos una cordial bienvenida. Les saludo desde la Escuela Normal de Tenancingo, una de las 36 escuelas normales públicas del Estado de México, aparte de otras 4 escuelas normales federalizadas. Somos más de 41 escuelas normales en la entidad. Es la entidad que más instituciones formadoras de docentes públicas tiene en el país. Y bueno, yo los saludo desde mi oficina en la Escuela Normal, desde la responsabilidad que tengo como subdirector académico de esta casa de estudios. ¿Cuál es el objetivo general de esta charla? Destacar el sentido formativo del documento de titulación de este plan de estudios que está en marcha y que, a decir verdad, va de salida. Uh-huh. eh, el año pasado, tuvimos oportunidad de, en la escuela normal, donde un servidor trabaja, de atender a la generación que por primera vez cursó este plan de estudios. Entonces, lo que voy a compartir es parte de la experiencia acumulada en la asesoría de esta modalidad de titulación. Entonces, destacaré el sentido formativo de los documentos, pero pondré especial atención en el portafolio de evidencia, su naturaleza, su sentido y su estructura. Eh, la charla la divido en 4 momentos. En el primero hago una sensibilización, en el segundo refiero la esencia del documento de titulación, en un tercer momento hablaré de la estructura del portafolio de evidencias y, si el tiempo nos lo permite, estaremos en una cuarta fase de preguntas y respuestas. Empiezo en un primer momento hablando de la importancia que tiene la enseñanza. Dice Josep Manuel Marrasé en un libro bellísimo que les recomiendo, se llama La alegría de educar. Dice que enseñar se parece en cierta forma a un proceso de investigación, a un proceso constante de búsqueda y mejora. Y yo estoy de acuerdo con él, eh, porque a diferencia de algunas carreras que se estudian durante cierto tiempo y se ejercen durante toda la vida, en la docencia hay que estudiar toda la vida para poder estar ejerciendo el magisterio. Entonces,
como lo comentaba también hace un momento con algunos colegas que vinieron a esta normal a hablar a propósito de la nueva escuela mexicana. Nosotros nos estábamos aprendiendo todas las respuestas cuando nos cambian todas las preguntas. Entonces, ahorita, a propósito de la nueva escuela mexicana, pues tenemos que buscar, investigar, indagar en qué consiste esta propuesta, este proyecto, eh, reconocer los rasgos del perfil de egreso, las características de la educación que se están destacando, los principios, los ejes articuladores, las fases, hablar también de ciertos elementos propios de la nueva escuela mexicana, como este énfasis en la comunidad, como este nuevo enfoque pedagógico, hablar de los campos formativos, hablar de estos niveles de concreción curricular, el plan de estudios y el programa sintético, este proceso de contextualización, lectura de la realidad, codiseño, esta otra fase de elaboración de programas analíticos y finalmente lo que le compete a los docentes, la planificación didáctica, a partir de metodologías que la propuesta de la nueva escuela mexicana está destacando. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por indagación con enfoque STEAM, etc. Destacar también la importancia que se tiene a propósito de la autonomía curricular, profesional, etc. Todo esto que implica la nueva escuela mexicana, para nosotros, no importa si estamos en educación básica, media superior o superior, particularmente si estamos en una escuela normal, nos exige estar investigando todo el tiempo, buscando información, contrastando, comparando, llevando a cabo procesos de actualización y de capacitación permanentes. Entonces, la enseñanza, ojalá, yo siempre lo he dicho, ojalá y los maestros solo diéramos clase, ¿no? Pero atrás de una clase que damos hay una serie de procesos que no se ven, pero que existen y que son muy importantes, desafiantes intelectualmente y, bueno, también desgastantes en cierta medida. Aquí está la portada del libro que les recomiendo. También el autor menciona algo que pongo aquí en esta cita. Nuestras aulas necesitan más que nunca profesionales ilusionados, bien formados, dispuestos a ejercer la educación en toda su dimensión. Y esta idea de tener profesionales bien formados, pues nos compete a nosotros como docentes formadores en las escuelas normales. Hay otro autor que particularmente estoy leyendo, Daniel Casani, que publicó este texto hace 2 años, un texto que a mí me hubiera servido muchísimo cuando me inicié en la docencia. Se llama El arte de dar clase, según un lingüista. Es un documento que está publicado por editorial Anagrama. Un servidor lo tiene en PDF. Se lo voy a mandar a la maestra Betty para que ustedes le inviten un café y la maestra pueda compartírselos posteriormente. El autor, Daniel Casani, dice que los docentes somos como médicos. Tenemos que entender a los pacientes, relacionarnos bien con ellos, diagnosticarlos y ofrecer buenos tratamientos, lo cual exige bastante más que saber medicina. Si esta idea la llevamos a nuestro ámbito, yo quiero poner a consideración de ustedes lo siguiente. Enseñar exige algo más que saber la materia. No es suficiente conocer la materia para saber enseñar. Debemos saber, desde luego, la materia, la disciplina en la que en la que estamos formados y en la que estamos formando a los demás, ¿sí? Física, química, matemáticas, biología, español, inglés, pero también debemos saber el campo disciplinario, que son otras disciplinas asociadas a la nuestra. Debemos saber también didáctica, debemos saber también psicología, debemos identificar estilos de aprendizaje, pero también reconocer nuestros estilos de enseñanza. Debemos tener nociones de psicología para comprendernos a nosotros mismos y comprender a nuestros estudiantes.
y tener la posibilidad de, luego de que los hemos entendido, podamos atenderlos de mejor manera. Hacer uso de las tecnologías, ¿sí?, que han pasado por un proceso de evolución. Fuimos de las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, a las tecnologías del empoderamiento y la participación, y llegamos finalmente a las TICAT. Entonces, los docentes tenemos un conjunto de competencias que debemos adquirir, desarrollar y consolidar, y lo hacemos en distintos escenarios. Bien, quiero compartir con ustedes esta reflexión. Algo que uno nota es que nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando van a una conferencia, a un taller, a un conversatorio, a un panel, muchos de ellos no toman apuntes, muchos de ellos no toman notas, muchos de ellos tampoco le preguntan a los ponentes. Y es que esto se debe en buena medida a que no los hemos nosotros enseñado a inmiscuirse en prácticas y procesos discursivos. Es decir, no los hemos enseñado a indagar, no los hemos enseñado a aprender y a pensar en un área de estudio determinado, ¿sí? Eh, yo comento, por ejemplo, que lo que hace a un abogado y a un contador y a un maestro, algo importante es el lenguaje, ¿sí? A mí me llega una demanda y yo leo la demanda, pero posiblemente no pueda o no tenga elementos discursivos para comprender y mucho menos para responder la demanda. Entonces necesito contratar a un abogado. Si yo tengo que hacer una declaración eh, ante el SAT, también debo recurrir a un especialista en el área que es el contador. Y bueno, los maestros, las maestras, también debemos preocuparnos en formarnos en nuestras áreas de estudio y ser partícipes de estas prácticas discursivas. Garner, que se hizo famoso por la propuesta de las inteligencias múltiples, nos habla a propósito de esto de una mente disciplinada, ¿sí?, de una mente que conoce la disciplina, que aprende a identificar sus elementos, sus rasgos, su trasfondo histórico, su evolución, los principales teóricos que están en las disciplinas, que son campos específicos del saber humano. Desde luego también habla de otras cuatro mentes: la mente sintética, creativa, ética, respetuosa, y lo hace en este libro cuya portada aparece en esta lámina. Eh, la escritura académica en las escuelas normales, entonces, no ha sido atendida suficientemente. ¿Somos culpables en buena medida? Yo creo que sí. Eh, si dejamos un trabajo y no lo revisamos, si eh, los textos que producen nuestros estudiantes no son leídos, si no reciben realimentación, o si sus producciones no tienen impacto y se reducen solamente al aula. Entonces, creo que un área de oportunidad que tenemos en las escuelas normales es darle un nuevo sentido a la escritura académica, a la producción académica, tanto de docentes, formadores como de estudiantes. Algunos autores, entre ellos Paula Carlino, han referido, se han referido a esto desde hace ya algunos años, y hablan de la alfabetización académica como un conjunto de nociones, de estrategias que permiten participar de una cultura discursiva, es decir, participar de un modo de ver, de percibir, ¿sí?, la realidad a partir de una disciplina. Entonces, si vemos cómo escriben, decía yo hace un momento, los abogados, los contadores, los médicos, los pedagogos, los educadores, ¿sí?, podemos advertir que esta alfabetización académica eh, se empieza a alentar o no desde las instituciones de educación superior. El propio Casani sugiere que estas prácticas de lectura y escritura, que han sido fragmentadas o fragmentarias, eh,
podamos nosotros verlas como una manera de insertar a los estudiantes en una práctica, en un discurso, para que ellos conciban, ¿sí?, la realidad, la puedan describir, explicar, analizar, comprender y desde luego también transformar. Casani, en este libro de Prácticas Letradas Contemporáneas, dice que estas dos caras de la misma moneda, la lectura y la escritura, deben ser prácticas situadas, deben ser prácticas en contexto. Y distingue entre prácticas letradas vernáculas y prácticas letradas académicas. Cuando hablamos de modalidades de titulación, tesis de la que ya hablaron unos colegas ayer y antier, informe de prácticas profesionales, son prácticas letradas, pero son prácticas letradas académicas. Estas prácticas letradas académicas tienen que ver con modos de leer y de escribir que no necesariamente son iguales entre las modalidades, pero tampoco entre entre las distintas disciplinas. Cada disciplina tiene una forma específica de llevar a cabo la lectura y la escritura y decíamos, es importante que desde las aulas de las escuelas normales podamos abrir las puertas de la cultura de la disciplina que se enseña. Entonces, quiero destacar que leer y escribir tienen una función formativa fundamental, que son dos herramientas poderosas para aprender y que desde luego, gracias a ellas, podemos también nutrir nuestra formación. Esta formación no solo se nutre de la enseñanza que docentes, maestros, maestras llevan a cabo en las aulas, se nutre también de la investigación de nuestros estudiantes en distintas fuentes, fuentes bibliográficas, hemerográficas, cibergráficas, pero también se nutre de la reflexión sobre el quehacer cotidiano. Por eso cuando un estudiante va a una práctica de observación, de adjuntía, de ejecución, y lleva a cabo un proceso de reflexión sobre lo que vio, sobre las tareas que realiza un docente en las escuelas de educación básica o sobre la propia intervención educativa, el docente al reflexionar nutre su formación. Se nutre también con el diálogo que se entabla con otros estudiantes, con docentes, con asesores de titulación, con los tutores en las escuelas de educación básica. Se nutre la formación al diseñar situaciones didácticas, al poner en marcha proyectos, al experimentar en el aula y desde luego también nutrimos nuestra formación cuando estamos reconstruyendo por escrito lo que ocurrió. Entonces, en esta reconstrucción por escrito, a través de la tesis, del informe y del portafolio, lo que nosotros hacemos es pensar, comprender, aprender también, porque al leer y escribir estamos aprendiendo. Podemos apropiarnos de ideas de autores, de docentes, podemos reelaborar esas ideas, podemos apropiarnos de contenidos, podemos a partir de la lectura y la escritura asimilar información y convertir esta información en conocimiento. Estas son tareas que llevamos a cabo gracias a estas dos herramientas poderosas que son la lectura y la escritura. Y hay que decir también que hay una diferencia entre el lenguaje oral, que es evanescente, efímero, y el lenguaje escrito, que es estable y duradero. Debemos decirles a los estudiantes normalistas que al dejar un documento de titulación van a dejar parte de ellos, van a hablar de su formación, van a hablar de su paso por la escuela normal y que en ese sentido es importante que ellos adviertan que en esta comunicación que se da de manera diferida, es decir, ahorita yo estoy utilizando el lenguaje oral y puede haber vaguedad, ambigüedad en lo que estoy diciendo, puede haber algunos errores de dicción, de lenguaje, pero cuando escribimos, eh, esta comunicación diferida nos da la oportunidad de pensar detenidamente qué queremos decir, cómo y para qué queremos decirlo. Entonces,
Esto es importante destacarlo con nuestros estudiantes y decirles también que a la hora de escribir, uno va reorganizando lo que sabe. Y esto es algo muy importante en las modalidades de titulación, particularmente en el portafolio, como vamos a ver. Uno reorganiza lo que sabe y al escribirlo, pues queremos que quede claro, que sea comunicable, así que el otro entienda lo que yo quiero decir, pero además que tenga un fundamento teórico, metodológico y una solidez a la hora de abordar los distintos aspectos. Bueno, esto es a propósito del primer momento de esta charla. El segundo momento tiene que ver con la esencia del documento de titulación. ¿Qué pretendemos con una tesis, con un informe de prácticas profesionales y con un portafolio de evidencias? Bueno, lo que queremos es estudiar la práctica educativa, la realidad educativa, comprenderla mejor, pero lo más importante es transformarla. Por eso, un común denominador, si revisamos los documentos que orientan la elaboración de estas modalidades, un común denominador que se plantea es la investigación-acción. Se trata de estar en la enseñanza, pero no de forma rutinaria. Se trata de pensar la intervención docente, de cuestionar, de problematizar, pero también de transformar, de innovar, de mejorar lo que estamos haciendo en las aulas. Esto no lo deben perder de vista ni los asesores de titulación ni los estudiantes. Encontramos en esta lámina una cita, ahí viene en la parte de abajo el documento, ahí está la fuente, y dice la cita. Si se trata de generar nuevas líneas de explicación sobre el fenómeno educativo, la pedagogía o la didáctica, la tesis de investigación es la elección más apropiada. Si se pretende demostrar un aprendizaje con respecto a una situación, valorando los niveles de logro, el portafolio de evidencias es la opción idónea. Finalmente, si lo que interesa es presentar una experiencia que dé cuenta de procesos de mejora en la docencia durante un periodo concreto de intervención, que es básicamente séptimo y octavo semestres, lo pertinente sería elaborar un informe de prácticas profesionales. Entonces, tenemos aquí tres modalidades con tres finalidades distintas. En esta lámina trato de sintetizar. La tesis, entonces, busca generar conocimiento. El informe de prácticas profesionales, compartir la experiencia que nuestros estudiantes han tenido en su último año de formación inicial. Y el portafolio de evidencias lo que pretende es demostrar los aprendizajes que nuestros estudiantes han adquirido en su trayecto formativo y que tiene dos escenarios. Lo que han aprendido en la escuela normal a partir de los diferentes cursos, los diferentes trayectos formativos, las diferentes actividades de curriculares y extracurriculares, pero el otro escenario son las escuelas de práctica, en donde nuestros alumnos han tenido un acercamiento gradual, progresivo, desde el primer semestre, donde han podido inmiscuirse, aproximarse a las instituciones, conocer el contexto, identificar las prácticas de enseñanza, técnicas, instrumentos, formas de comunicación, integración grupal, uso de materiales didácticos y posteriormente nuestros estudiantes han tenido que intervenir, apoyando primero a un docente como adjuntos y posteriormente responsabilizándose del desarrollo de ciertas temáticas durante periodos más prolongados en el tiempo, en los diferentes escenarios educativos. Entonces, eh, estas son las finalidades de estas modalidades, ¿sí? El portafolio de evidencias, que es en el que me voy a concentrar, eh, tiene sus particularidades, pero aquí lo que debemos preguntarnos es qué lleva a un estudiante a elegir un determinado tema y una determinada modalidad de titulación. Bueno, desde luego su preferencia, el interés que tienen, las posibilidades respecto a las fuentes de conocimiento. Por ejemplo, el informe y la tesis pues, requieren partir en algún momento
un marco, un diagnóstico, un marco contextual. Nos hablan de la comunidad, de la escuela, del grupo. Y bueno, pues muchas veces en algunas instituciones no tenemos acceso a cierta información o nos cuesta trabajo eh, obtener datos. Entonces, algunos estudiantes, precisamente por la dificultad de acceder a las fuentes de información, lo que hacen es elegir alguna modalidad en donde, por ejemplo, el sujeto de investigación es el propio estudiante, como es el caso del portafolio. Otros factores para elegir el tema y la modalidad tienen que ver con la utilidad y con la experiencia. Vamos al portafolio de evidencias. Antes de decirles qué es, tengo que decirles qué no es el portafolio de evidencias. Y bueno, el portafolio de evidencias no es, no es una simple recopilación de datos, no es una agrupación caprichosa de trabajos, no es una colección de productos que no tienen, que se reúnen sin criterios, sin propósitos, no es la exhibición de las mejores tareas escolares de nuestros alumnos. Un portafolio no es eso. O sea, si alguien tiene la idea de que abrir una carpeta y colocar ahí los trabajos es un portafolio de evidencias, tiene una idea errónea. Para que haya un portafolio de evidencias con este estatus, con esta condición, debe haber análisis, debe haber reflexión, debe haber una valoración de los aprendizajes que están detrás de cada una de las evidencias seleccionadas. Entonces, el portafolio de evidencias recupera experiencias en la escuela normal, en las escuelas de práctica, experiencias significativas y implica una revisión, un análisis, una reflexión y una resignificación de dichas experiencias. Esto es una tarea que se lleva a cabo gracias a esta modalidad de titulación. Bueno, ya les dije rápidamente qué no es el portafolio de evidencias, pero no les he dicho qué es. Hay un debate, hay una polémica respecto a lo que es el portafolio de evidencias. Algunos dicen que es una estrategia pedagógica, algunos la llaman herramienta didáctica, para algunos es una técnica de investigación, para algunos es un instrumento de evaluación, perdón, y para algunos más el portafolio es un sistema complejo de aprendizaje. Yo les quiero decir que después de haber revisado varias obras, un servidor llega a la conclusión de que un portafolio es todo esto y más, dependiendo la finalidad, el uso, el propósito que nosotros queremos darle a este recurso. Vamos a otra cita que aparece en la página 12 del documento Orientaciones Académicas para la elaboración del documento de titulación. Podemos leer ahí que esta modalidad de titulación permite demostrar con base en evidencias de aprendizaje el grado de competencia adquirido por cada estudiante, favoreciendo el pensamiento crítico y reflexivo e impulsando su trayectoria personal de aprendizaje con mayor autonomía. Su elaboración incluye información pertinente con relación al desempeño y los productos generados. A ver, vamos viendo esto. Algo importante. Yo voy a hacer un portafolio de evidencias, soy estudiante de la escuela normal, decido optar por esta modalidad de titulación. Hay una clasificación del portafolio de evidencias, la podemos encontrar esa clasificación en un texto cuya portada les presento, ¿sí? Les paso el dato en un momento más. Habla el autor del portafolio del desempeño de maestros, profesores y directivos. Y ahí nos presenta esta clasificación. Un estudiante puede optar por un portafolio individual, que es lo más conveniente. El portafolio que va a elegir tiene que ser estructurado. ¿Sí? Hay una portada, hay un índice de contenido, hay un primer capítulo en donde nos dice qué entiende por portafolio, qué competencias
seleccionó qué evidencias integran su documento y después habrá tantos capítulos como competencias quiera acreditar el estudiante que está redactando el documento. Entonces es un portafolio individual, es un portafolio estructurado, porque sigue esta estructura: portada, presentación, introducción, índice, eh, capítulos, conclusiones, bibliografías, y por su formato el documento puede ser físico o en línea. En muchas escuelas normales ya no estamos solicitando los documentos impresos, estamos solicitando el documento en PDF. Entonces nos envían el PDF al asesor de titulación, al sínodo, y se hace la revisión gracias a este archivo digital que tenemos previamente. Y el portafolio con las evidencias también se hace así, se hace eh, poniendo en el documento ligas para visitar alguna carpeta en Drive, algún video en YouTube, por ejemplo, algún audio, y todo esto el estudiante lo va integrando de manera gradual y lo va incorporando a su documento. Bueno, dice la propia de Jesús: el portafolio de evidencias consiste en la elaboración de un documento que reconstruye, y lo pongo en negritas, reconstruye el proceso de aprendizaje de cada estudiante a partir de un conjunto de evidencias reflexionadas, analizadas, evaluadas y organizadas. Y vienen 3 criterios, por favor anótenlos: relevancia, pertinencia y representatividad. Esos son 3 criterios que la DGESUM está marcando para seleccionar las evidencias: relevancia, pertinencia, representatividad. Y nos habla de competencias genéricas, profesionales. Algunas licenciaturas tienen competencias también disciplinares. Y bueno, partimos de la selección de competencias en un portafolio. Miren, en este esquemita, entonces, viene de manera muy rápida la ruta que debemos seguir en la elaboración del portafolio. Partimos de las competencias. ¿Dónde encontramos las competencias? Pues las encontramos en el plan de estudios de la licenciatura que los estudiantes cursan. Ahí vienen competencias. Viene no solo la definición, vienen los tipos de competencia, y bueno, el estudiante tendrá que elegir la competencia y la unidad de competencia. La unidad de competencia es el desglose, es el énfasis que se le pone a determinado conocimiento, habilidad, actitud, y que se desprende de la competencia. Entonces, el portafolio de evidencias tiene que partir de las competencias que se quieren demostrar, que se quieren acreditar, y después el estudiante tendrá que empezar a buscar evidencias. Hay un proceso de búsqueda de las evidencias, identifica las evidencias que ha venido generando durante su formación, durante su paso por la escuela normal, y ya identificadas comienza un proceso de discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas evidencias sirven, algunas evidencias no le van a servir, porque algunas evidencias fueron elaboradas en equipo, algunas evidencias fueron elaboradas en pareja, algunas evidencias fueron, ya no las tiene o están incompletas. ¿Sí? Entonces, identifica, discrimina evidencias y finalmente selecciona las evidencias que le van a permitir demostrar la competencia que eligió. Y luego viene el análisis, viene la reflexión a partir de la evidencia. Y finalmente, esta reconstrucción de su propio aprendizaje es lo que va a conformar el portafolio como modalidad de titulación. Voy a explicar esto un poquito de forma más detenida. Como la tesis y el informe, el portafolio también tiene un anteproyecto. Los estudiantes desde sexto semestre deben comenzar con la elección de su modalidad de titulación. Entonces, sin el ánimo de profundizar en este anteproyecto,
Aquí les presento los elementos que son medulares. Eh, el portafolio tiene un título, ¿sí? Como las otras dos modalidades, ¿sí? Parte de competencias, ¿sí? De saberes conceptuales, procedimentales, actitudinales, implicados en las competencias elegidas. Eh, Conceptualizan qué entienden por portafolio de evidencias, ahí tienen que hacer una revisión teórica, eligen el tipo de portafolio, individual, estructurado y en línea, por ejemplo, y precisan también la cantidad de competencias y unidades de competencia de las que van a dar cuenta en su documento. Una pregunta común es, ¿cuántas competencias debo elegir? Bueno, no hay un consenso sobre esto. Alguien puede elegir una competencia genérica, una competencia profesional y una competencia disciplinar. Entonces, por cada competencia puede elegir determinada cantidad de evidencias. Pueden ser 3, pueden ser 4. Esto lo va a determinar el asesor junto con el estudiante. Pero alguien puede elegir solo competencias genéricas. Por ejemplo, una que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Puede elegir una competencia genérica y puede elegir distintas evidencias que den cuenta de su evolución como estudiante para aprender autónomamente. Entonces, lecturas de comprensión, elaboración de resúmenes, elaboración de síntesis, que no es lo mismo, ¿sí? Sabemos que el resumen, ponemos a leer al estudiante, el estudiante lee, subraya ideas principales y después transcribe e hila, eso es el resumen, pero en la síntesis el estudiante lee y posteriormente con sus propias palabras escribe, parafraseando, ¿sí? El contenido de la lectura revisada. Entonces, resumen es una cosa, síntesis es otra. La síntesis tiene un grado de dificultad más alto, pero estos son evidencias también que dan cuenta de cómo un estudiante puede aprender o ha desarrollado la capacidad de aprender autónomamente. Bueno, entonces eh, viene en este anteproyecto una justificación también, ¿sí? ¿Por qué elegí el portafolio? ¿Sí? ¿Qué objetivo general y específico me planteo al elaborar un documento de esta naturaleza? Y algo que particularmente me ha resultado muy útil es pedirle a los estudiantes que hagan un cuadro de selección de evidencias, lo vamos a ver a detalle en un momento más, y después enseñarles cómo se lleva a cabo la autoevaluación de los aprendizajes, qué elementos hay que considerar, ¿sí? Les planteo una estrategia metodológica para la elaboración del documento, de este documento de titulación. Nos fijamos un tiempo en su construcción y los invito a que vayan buscando información sobre el portafolio de evidencias, las competencias y sobre aspectos ligados a la disciplina, la didáctica del español, por ejemplo, ¿sí? La importancia que tiene el español eh, en la formación de los estudiantes de educación básica, aspectos ligados a la competencia comunicativa, etcétera, etcétera. Bueno, estos son aspectos ligados al anteproyecto, pero lo que quiero también comentar con ustedes es que el portafolio de evidencias lo que permite es documentar, y esto es fundamental, documentar. Y un documento da fe, da testimonio, acredita, ¿sí? La esencia de un determinado trabajo, ¿sí? Es decir, prueba mediante distintos elementos que una persona cuenta con ciertas cualidades. Para nosotros serían rasgos del perfil de egreso, ¿sí? Que encontramos en el plan de estudios correspondiente. Bien, voy a hacer una pausa. Hasta acá quiero ver si existe alguna duda, algún comentario, pero antes de darle la palabra, nada más destaco esto.
El portafolio de evidencias es una reflexión sobre los propios saberes. Por lo tanto, cada estudiante que ha aprendido cosas distintas en escenarios educativos diferentes, ¿sí?, tiene su propia valoración de lo que sabe. Al escribir un portafolio de evidencias, el estudiante aprende también nuevas formas de seguir aprendiendo. Hay un proceso de retroalimentación gracias al portafolio porque uno permite reconocer lo que sabe y lo que le falta por saber, sobre todo ligado al desempeño actual que el estudiante tiene. El portafolio implica una colaboración muy estrecha entre los estudiantes de la escuela normal con los maestros de la institución, con los asesores de titulación y con los tutores de las escuelas de práctica. En el portafolio la participación del estudiante es fundamental. Él es el protagonista de su propio aprendizaje y por lo tanto necesitamos que se responsabilice, se comprometa y trabaje de manera autónoma mucho de lo que nosotros vamos a sugerirle y a proponerle. Y bueno, debe haber un diálogo siempre abierto para identificar áreas de oportunidad, fortalezas para mantenerlas, debilidades para abatirlas. Y en este diálogo, el asesor debe ayudarle al estudiante a seleccionar tanto las competencias como las evidencias más adecuadas. Entonces, por eso decía en algún momento que el portafolio de evidencias es una excelente oportunidad para pensar la propia formación, da cuenta de un itinerario formativo por parte de nuestros alumnos y se hace gracias a esta recopilación, selección y reflexión de las evidencias. Hasta aquí quisiera yo hacer una pausa para ver si vamos bien, si he sido hasta aquí lo suficientemente claro o si hay un aspecto sobre el que les gustaría que un servidor profundizara. Doctor, aquí tenemos una pregunta, la maestra Magdalena Luna. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Sí, sí. Gracias. Hola, maestro, buenos días. Tengo un comentario y una duda que me gustaría que usted me pudiera clarificar con base en esto que nos está presentando. Entiendo que el portafolio de evidencias lo que lo forma es la experiencia del estudiante a partir de un incidente crítico, que como sabemos, bueno, un incidente crítico es mucho más amplio, más complejo que una problemática, o es más, digámoslo, multifactorial, que es como yo lo entiendo, ¿no? Y que tiene que ver con el historial del estudiante, con lo que el estudiante ha hecho de manera progresiva. Las evidencias tienen que dar cuenta justo de esa progresión, de cómo el estudiante inició a partir de primer semestre y cómo estas evidencias se van relacionando con las competencias que se eligió, pero tiene que haber esa gradualidad. Es mi primer duda. Y la segunda es la siguiente. Me parece, o por lo que yo he entendido sobre lo que es el portafolio, que no hay ni una intervención, ni una propuesta de mejora, porque todo está hecho. Lo que se tiene que hacer es una argumentación de que la competencia se ha consolidado, las competencias se han consolidado, porque había algunas dudas que me manifestaban algunos estudiantes sobre si tenían que aplicar algo relacionado con el incidente crítico, y a mí me parece que eso va más en la línea del informe. Pero esas son las dudas que tengo. No sé si usted me las puede aclarar. Muchas gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, respecto al primer comentario, no perdamos de vista que un incidente crítico es una situación significativa, que
generó en nuestros estudiantes o en nosotros mismos como docentes alguna desestabilización, ¿sí? Alguna crisis en el plano emocional, social, cognitivo. Ejemplo, imaginen ahora a los estudiantes de séptimo semestre que tienen que llegar a las escuelas de educación básica, pero que tienen que quitarse de la cabeza el chip de planear con secuencias didácticas con inicio, desarrollo y cierre. ¿Por qué? Porque resulta que en las escuelas de educación básica, los maestros en esta fase de construcción del programa analítico, en esta lectura de la realidad y contextualización, lo que identificaron fueron situaciones problema de la escuela, de las aulas, de las comunidades. Estamos hablando de colonias, de barrios, de rancherías, de ciudades. Entonces, los programas analíticos son distintos de una escuela a otra, de entrada. Los proyectos definidos por las escuelas son también diferentes. Va a haber proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Y el tiempo en el que nuestros estudiantes se van a practicar, ¿sí? No sabemos en qué fase y en qué momento del proyecto estarán los colectivos de las escuelas trabajando. Entonces, esta idea de que, miren, aquí está su aprendizaje esperado, aquí está su práctica social del lenguaje, o en otro tiempo su tema, su subtema. A partir de aquí planeen, elaboren material didáctico, lleven instrumentos de evaluación, seguimiento, formación continua, etcétera. Ese es el chip que nos tenemos que quitar de la cabeza. Entonces, a partir de esta situación desafiante, que es un incidente crítico, ¿sí? Imaginemos que llega un estudiante de español, por ejemplo, y que están trabajando en la escuela un proyecto comunitario en donde van a elaborar un video informativo como producto final, pero están en una fase en donde se están elaborando proyectos parciales que implican búsqueda de información en distintas fuentes. Entonces el maestro de español, si el maestro titular le va a decir al practicante, pásele, aquí le toca intervenir, ¿sí? Y el docente practicante deberá tener un repertorio amplio, ¿sí? Tendrá que llevar herramientas pedagógicas y didácticas suficientes para poder definir lo que es un texto, decir que hay textos narrativos, descriptivos, informativos, argumentativos, etcétera. Y podrá también o deberá poder decir que hay que buscar información en distinto tipo de fuentes, en revistas, en libros, capítulos, páginas de internet, checar la importancia de la veracidad, la confiabilidad, el rigor. Aquí tenemos una situación desafiante, ¿sí? Vuelvo a su pregunta. A diferencia del portafolio, a diferencia de la tesis, ¿sí? En donde hay que llevar a cabo un proceso, permítanme decirlo así, muy, muy rápido. Eh, hay distintos modelos para hacer una tesis, pero uno de los más, digamos, efectivos es este modelo que nos habla de lo real, ¿sí? Cuando hablamos de lo real, hablamos de este marco de referencia o marco contextual. Hablamos de la comunidad, de la escuela y del grupo, y de un problema que ahí encontramos. Problemas de comprensión lectora, falta de atención, problemas de violencia, regulación de emociones. Bueno, esta situación problemática debe estar situada en este marco de referencia, comunidad, escuela y grupo. Eh, en la tesis, lo que tienen que hacer nuestros estudiantes es, en este primer momento, hablar de lo real, ¿sí? De lo que existe en estos escenarios. Después tendrán en un segundo momento, que sería otro capítulo, hablar de lo ideal. A ver, ¿qué dicen los autores? Y aquí viene el marco teórico, conceptual. ¿Qué dicen los autores a propósito de la comprensión lectora?
de la lectura, de los tipos de lectura, finalidades de lectura, de las estrategias de comprensión lectora. Eso es lo que dicen los autores. Esta recuperación la hace el estudiante que hace una tesis y llega a un tercer momento, que es lo factible. ¿Qué de todo lo que se puede hacer, según los autores, qué de todo lo que dicen los autores, se puede hacer en esa comunidad, en esa escuela y en ese grupo? Entonces tenemos tres grandes escenarios en la tesis: lo real, lo ideal y lo factible. En este último escenario, los estudiantes eligen, por ejemplo, algunas estrategias de comprensión lectora, las aplican a sus estudiantes y presentan los resultados. ¿Sí? Nos dicen cómo les fue. ¿Sí? Para eso es muy importante, entonces, considerar que la tesis, ¿sí?, en su estructura, bueno, pues recupera antecedentes, hay un planteamiento del problema, hay una serie de hipótesis, etcétera, pero termina la tesis presentando una estrategia de intervención, de mejora de la realidad con la que el estudiante se encontró en un primer momento. Entonces, el estudiante puede decirnos cómo encontró a los estudiantes, a los alumnos de educación básica cuando llegó a la escuela. Eso lo hace a partir del diagnóstico. Y cómo los deja después de haber aplicado distintas estrategias a propósito del tema elegido, en este caso la comprensión lectora. Bueno, eso tiene que ver con la tesis. En el informe de prácticas, igual partimos de un planteamiento del problema, nos planteamos objetivos, hacemos un esquema, ahí vuelve a aparecer el marco contextual, el marco teórico, y en esta situación problemática, ¿sí?, en donde también recuperamos información de la comunidad, la escuela y el grupo, pensamos en una propuesta de mejora. A ver, me he encontrado con estudiantes que tienen dificultades de comprensión lectora. Voy a hacer una propuesta. Parto del diagnóstico, elaboro un plan de acción, lo desarrollo, hago una serie de reflexiones y de evaluación de la propia propuesta, hago un ejercicio en una primera fase o ciclo, un segundo ejercicio en una segunda fase o ciclo, y finalmente obtengo algunas reflexiones y conclusiones y presento los resultados. ¿Sí? Esto es en el informe de prácticas. En el caso del portafolio, partimos del incidente crítico, seleccionamos competencias, unidades de competencia, conceptualizamos qué es el portafolio, qué tipo de portafolio vamos a hacer, justificamos por qué elegimos esta modalidad de titulación, y a partir de un cuadro que les voy a presentar a continuación, un cuadro de selección de evidencias, ¿sí?, procedemos a definir un plan de acción, una ruta para la elaboración de nuestro portafolio, llevando a cabo la evaluación de los aprendizajes. Esto representa, maestros, una historia documentada de los logros que va alcanzando cada estudiante. Entonces, esta es básicamente la diferencia. Sí, se lo comento porque yo había escuchado algunas dudas sobre esta parte de tengo que aplicar algo en este semestre, y yo les comentaba, no hay una propuesta ni de intervención ni de innovación que atienda una problemática concreta, porque es justo lo que el informe hace, o en este caso las tesis de las que usted habla, sino el plan que tú vas a realizar tiene que ver con los criterios de selección de las evidencias. Eso era lo que yo quería como que usted pudiera comentarnos más ampliamente, porque es una duda legítima que tienen mis estudiantes, y bueno, yo la tenía, pero ahora que estoy escuchando eso que usted comenta, pues se me clarifica aún más el panorama. Muy bien, maestra. Muy bien. Bueno, voy a decir algunas cosas más a propósito del portafolio. Por favor, siéntanse con la confianza. Si hay alguna duda, algo que no está siendo lo suficientemente claro, por favor,
ahí con la doctora Betty, indíquenle para que les den el uso de la voz. Gracias. ¿Alguien más? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Cómo le hago? ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra, maestra Betty? No. No. Seguimos adelante. Ok, seguimos. Bien. Bueno, hemos comentado rápidamente que la elaboración de un portafolio implica una valoración del propio estudiante. Entonces, a diferencia de la tesis y el informe, que requiere necesariamente hacer un levantamiento de información en las escuelas de práctica, de la comunidad, de las instituciones educativas, del aula, de los estudiantes, etcétera, en el portafolio de evidencias, el objeto de estudio es el propio estudiante de la escuela normal. Entonces, imaginemos que en los últimos semestres, sexto, séptimo, octavo, el estudiante normalista hace un alto, echa la vista atrás y lleva a cabo lo que yo llamo un retorno reflexivo. Comienza a dar cuenta de su itinerario formativo. Por eso yo les digo a mis alumnos, a mis asesorados, empiecen la redacción de su documento primero en tiempo pasado y en primera persona. Platíquenos cuándo ingresaron a la escuela normal, qué programa educativo eligieron y háblenos un poco acerca del plan de estudios 2018 que ustedes cursaron. Entonces los estudiantes nos dicen, ingresé en el 2019 a la Escuela Normal de Tenancingo, elegí la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria, que forma parte del Plan de Estudio 2018 de Educación Normal. Y comienza a hablarnos de las finalidades del plan de estudio, de la estructura de este plan, de los trayectos formativos, de cuántas asignaturas o cursos tienen los trayectos, habla de los enfoques, enfoque centrado en el aprendizaje, enfoque basado en competencias, flexibilidad curricular, habla del perfil de egreso, nos habla obviamente de las competencias, definen, citan cuántos tipos y cuáles tipos de competencia refiere el plan de estudios, y todo esto lo hacen en la introducción. En un primer capítulo, bueno, en la introducción también nos adelantan de qué va el portafolio, ¿sí? Qué competencias eligieron, qué evidencias integran cada capítulo, pero solo las enuncian. Y luego viene un primer capítulo en donde nos dicen qué es el portafolio, ¿sí? Por qué es importante y qué metodología siguieron para elaborar este documento de titulación. Los siguientes capítulos tienen que ver con las competencias y las evidencias que van ellos a integrar. Entonces, el portafolio, decía yo hace rato, da cuenta de un itinerario formativo y muestra lo que el sujeto ha aprendido. O sea, pensemos, ¿cómo llevaron a cabo la lectura crítica de un artículo? Bueno, pues una evidencia puede ser ese texto escaneado en donde subrayaron ideas principales, encerraron palabras clave, enmarcaron conceptos desconocidos y pudieron hacer anotaciones marginales. Pero de todo esto nos hablan los alumnos. O sea, no nada más es presentar la imagen escaneada, sino ir explicando que esto que yo he referido, enumerar los párrafos, subrayar, hacer anotaciones, buscar significados en diccionarios, son aspectos que mejoran sus procesos de aprendizaje. El estudiante va mostrando qué hizo, cómo lo hizo, qué dificultades tuvo al hacer determinado producto y se va dando cuenta, por ejemplo, que cuando elabora, no sé, una infografía, la infografía es la evidencia, pero la evidencia es un pretexto para que el estudiante nos presuma todo lo que sabe hacer. Entonces el estudiante puede decir que en la infografía que hizo a propósito del curso Teorías y Modelos de Aprendizaje, ¿sí?
pudo aprender que hay una diferencia entre conductismo, constructivismo desde la perspectiva de Piaget, constructivismo desde la perspectiva de Vygotsky, cognitivismo, humanismo. Nos puede hablar de los autores a los que se aproximó, ¿sí? Pavlov, Piaget, Vygotsky, Freire, Carl Rogers. Nos puede mencionar algunas ideas de cada uno de sus planteamientos, de sus propuestas teóricas. Entonces, el estudiante, por eso decía yo, no solo presenta la evidencia es un pretexto para que el estudiante nos presuma lo que ha aprendido y también lo que resignifica el estudiante al estar ya en los últimos semestres, ¿no? Eh, Desde luego tendrá que decirnos qué es una infografía, cómo la hizo, qué herramienta o qué plataforma tecnológica empleó, por qué usó esa y no otra, ¿sí? Y entonces un estudiante que dice que utilizó Canva tendrá que decirnos qué ventaja tiene utilizar Canva para hacer infografías y nos puede referir si es una herramienta gratuita, si tiene plantillas prediseñadas, si se puede insertar imágenes, si se puede modificar el fondo, el tipo de letra, en fin. Entonces, hay una serie se llaman circunstanciales a propósito de las evidencias. El estudiante tiene que decirnos qué, cómo, para qué, cuándo, quién, por qué. Sí, si incluyó un mapa mental o un diagrama de flujo, ¿qué es un diagrama de flujo? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas? Y yo les recomiendo mucho a mis estudiantes que optan por algunos de estos recursos que hemos nosotros denominado organizadores gráficos, que puedan revisar un texto de Agustín Campos Arenas, que es desde mi perspectiva el material más completo que hay a propósito de esto. Se llama mapas mentales, mapas conceptuales y otras formas de representación del conocimiento. Ahí el estudiante tiene la posibilidad de acceder a lo que es un mapa mental, por ejemplo. Pero el autor es muy gentil y nos dice no solo qué es, nos dice quién es el autor, en este caso Tony Buzan, que propone el uso de mapas mentales. Nos dice cuál es la estructura que debe seguir un mapa mental, es decir, cómo se hace, qué ventajas tiene, qué desventajas, y nos da también un ejemplo de su realización y termina cada uno de los apartados con una serie de sugerencias para que el estudiante pueda ahondar en otras fuentes. Entonces, las evidencias también tienen que responder estas preguntas. Si es un cuadro comparativo, sinóptico o un andamio cognitivo, debemos responder qué es, cómo se hace, para qué sirve, qué ventajas tiene, qué desventajas, etc. Al hacer esto, el alumno lleva a cabo un inventario de sus aprendizajes y conforma un repertorio de sus saberes. Bien, voy a compartir con ustedes la ruta que un servidor ha seguido en su trabajo como asesor de titulación en la elaboración del portafolio de evidencias. Yo hablo de 7 momentos en la elaboración de esta modalidad de titulación. El primer momento tiene que ver con la selección de las competencias y unidades de competencia que se buscan acreditar. Yo les comparto a mis estudiantes un documento que es Orientaciones curriculares para la formación inicial. Ahí vamos a encontrar las competencias por cada una de las licenciaturas del Plan de Estudios 2018. Por ejemplo, las de español aparecen en la página 58. Ahí encontramos competencias genéricas, profesionales, disciplinares. Hago una revisión con ellos de estas competencias y seleccionamos las competencias y las unidades de competencia que ellos van a buscar acreditar a través de su documento. Luego nos vamos a esta parte de las evidencias. Identificar, discriminar, elegir, organizar las evidencias. Para eso les propongo un cuadro que ahorita les voy a presentar y que permite
identificar no solo la evidencia, sino también lleva al estudiante a que recuerde en qué curso fue elaborada la evidencia, este curso a qué trayecto formativo pertenece y en qué semestre fue realizada la evidencia. Un cuarto momento tiene que ver con el análisis de conceptos teóricos y referentes disciplinares asociados a cada evidencia. Y después, esta es la tarea, el momento número 5, la reflexión sobre los aprendizajes adquiridos es una de las tareas más exigentes para nuestros estudiantes. El momento 5 y 6. ¿Por qué? Tienen que reflexionar, tienen que analizar, tienen que reconstruir su proceso de aprendizaje, identifican lo que saben, pero también se dan cuenta de lo que no saben del todo, que no han logrado consolidar y que necesitan también fortalecer. Finalmente, hacemos un ejercicio en donde determinamos qué tipo de evidencia seleccionar. Miren, aquí está el cuadro. Espero sirva para ilustrar lo que he mencionado hace un momento. En este cuadro tenemos 6 columnas. En la primera colocamos la evidencia. El estudiante, cuando ya eligió la competencia, cuando ya eligió la unidad de competencia, empieza con la identificación de evidencias. Tomo este ejemplo. La evidencia es un guión teatral. El guión teatral fue elaborado en el 6º semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. Pertenece al trayecto, se elaboró en el curso Literatura Hispanoamericana y pertenece al trayecto formativo Formación para la Enseñanza. ¿Qué conceptos teóricos están relacionados con este producto que es el guión teatral? Menciono algunos: acto, escena, diálogo, acotaciones, actores, personajes, reparto, puesta en escena. El estudiante debe dar cuenta de estos conceptos que están asociados a su evidencia. No solo debe decirnos entonces qué es un guión teatral, cómo se hace, para qué sirve, en qué momento fue realizado, sino también aprovechar para abordar estos conceptos que están asociados a su evidencia. En la columna número 4 ponemos la competencia, que en este caso es disciplinar, promueve la apreciación estética y la creación literaria. Y también se precisa la unidad de competencia, que es este desglose de la competencia. Diseña proyectos de intervención educativa para incentivar la apreciación y creación literaria. Ahí nos falta una letra. En la penúltima columna relacionamos la evidencia con referentes disciplinares. O sea, una persona que elabora un guión teatral debe tener conocimiento de géneros, de autores, de épocas, de culturas, de corrientes literarias. Y terminamos precisando el tipo de evidencia que estamos integrando en nuestro portafolio. Ahorita les adelanto, tenemos 3 tipos de evidencia. Aquí aparece uno. Bueno, este cuadrito de evidencias, de integración de evidencias, lo hacemos como un primer momento. O sea, este es, por decirlo así, la ruta que vamos a seguir para ir redactando cada uno de los capítulos que integrará nuestro documento. ¿Qué criterios utilizamos para seleccionar las evidencias? La de GESUM nos menciona 3, los dijimos hace un momento: relevancia, pertinencia y representatividad, pero este otro autor, llamado José Ángel del Pozo, recupera el criterio de pertinencia, pero añade otros 2, que es la vigencia y la veracidad. Es decir, una competencia es veraz cuando tenemos la certeza de que fue generada por la persona que la está presentando. Y el otro criterio: la evidencia es vigente si fue elaborada recientemente por la persona, obviamente, que se está evaluando. Entonces, tenemos aquí algunos criterios, ¿sí? Yo decía, al ser un portafolio decía hace un momento, al ser un portafolio personal, no grupal, no colectivo, algunas evidencias van a quedar fuera, ¿sí?
Si la evidencia se presentó en la materia, pero no fue elaborada por mí, bueno, pues también queda fuera, ¿sí? Eh, si la evidencia fue generada por mis estudiantes de educación básica, queda fuera, porque se trata de integrar evidencias mías, no de mis estudiantes, mías, a no ser que la competencia seleccionada tenga que ver con la generación de ambientes de aprendizaje, ¿sí? Con la planeación didáctica, etcétera, que involucre a mis alumnos. En caso contrario, todas las evidencias tienen que ver conmigo. Bien, les dije que hay tres tipos de evidencia. Evidencias de producto. Tiene que ver con actividades, tareas elaboradas por los estudiantes. Resúmenes, síntesis, informes académicos, monografías, ensayos, mapas mentales, conceptuales, líneas del tiempo, son evidencias de producto. Evidencias de prueba son evidencias que demuestran conocimientos, habilidades. Aquí hay otro error, permítanme, de una vez la corrijo porque si no se me pasa. Evidencias de prueba. Evidencias que demuestran conocimientos, habilidades y actitudes o aptitudes de las personas. Por ejemplo, una evidencia de prueba puede ser un examen, puede ser un ejercicio, puede ser un documento que certifica que el estudiante tiene un determinado dominio del idioma, por ejemplo. Pero hay otro tipo de evidencias que son evidencias de testimonio. En este tipo hay una tercera persona, que puede ser el maestro del grupo, el asesor de titulación, el tutor de la escuela de práctica, que da fe, que acredita, que avala que el estudiante cuenta con determinado conocimiento, destreza, habilidad, ligado obviamente a la competencia de la que se está hablando. Bueno, hago una pausa hasta aquí. Hago una pausa. Maestra Betty, usted me indica cómo vamos de tiempo y si existe algún comentario, alguna pregunta. Comentario, maestro Beni, vente para acá. El maestro Benigno ha estado ya desarrollando portafolios acá en nuestra normal. Buenos días. La verdad es que sí me gusta bastante cómo está exponiendo toda la naturaleza, la estructura del documento. Aquí tenemos solamente 2 experiencias de titulación por portafolio de evidencias. Y sí, básicamente vamos siguiendo esa línea de pensamiento y efectivamente nos estamos alineando también al plan y programas de estudio. Y me parece bastante acertado el hecho de que se mencione que finalmente el portafolio, pues actualmente se está realizando ya prácticamente en un ambiente digital, porque nosotros el portafolio que hemos trabajado es el e-portafolio, o sea, el portafolio electrónico. Y bueno, con toda esta secuencia de actividades que está presentando, fortalece precisamente la estructura que tenemos nosotros ya en la comisión. Y bueno, creo que de eso se trata, de fortalecer y sumar. Pues nada más, era un comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro. Mire, no sé si conozcan este libro. Está escrito por Elena Barberá y Elena de Martín. Se llama Portfolio Electrónico, Aprender a evaluar el aprendizaje. Si no lo conocen, se los recomiendo ampliamente. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, como menciona el maestro, bueno, acá hay otro que está coordinado, dirigido por Ángel Pérez Gómez, se llama el Portafolios Educativo en Educación Superior. ¿Sí? Son algunos materiales que nos hablan acerca de este documento que está cobrando auge
pues en la educación recientemente, en el ámbito pedagógico recientemente, pero que se viene trabajando en ingeniería, en arquitectura y en otras disciplinas, porque es el que le permite a un estudiante, mediante sus producciones, mediante su trabajo, acreditar lo que sabe hacer, ¿sí? Entonces, esto que está teniendo eh, ya mucha vigencia en otras disciplinas, a nosotros nos está llegando, estamos en ese proceso de apropiación, de conocimiento. Yo les quiero decir que en el Estado de México el año pasado, el portafolio de evidencias como modalidad de titulación solo representó el 2%, ¿sí? Sí, un número muy, muy escaso de estudiantes y de asesores de titulación optábamos por el portafolio de evidencias, pero los estudiantes reconocen que esta modalidad fue un extraordinario ejercicio metacognitivo, ¿sí? Que les permitió poner en la balanza lo que son, lo que saben, lo que les falta por saber, y que desde luego también contribuyó a pensar en procesos de formación continua. Es decir, no es suficiente la licenciatura, tengo que hacer una especialidad, una maestría, un doctorado, pero también advirtieron que había áreas de oportunidad, por ejemplo, en la elaboración de la planificación docente, el diseño del material, el uso de herramientas tecnológicas. Esto es importante porque en esencia lo que posibilita es que el estudiante se ponga frente a un espejo y puede no gustarle lo que ve, ¿sí? Entonces se puede dar cuenta, puede no ver ciertas cosas, puede focalizar su atención en lo que le agrada y olvidarse de lo que está dejando pendiente. Pero el papel del asesor juega ahí eh, es fundamental porque es el que en este proceso de acompañar, ¿sí? Le ayuda a que el estudiante se haga consciente de ciertas cosas, ¿sí? Entonces, pues yo aplaudo el hecho de que ustedes, colegas, estén apostándole al portafolio de evidencias. Tiene la misma valía que la tesis, la misma importancia que el portafolio de evidencias. Había aquí una preocupación en muchos alumnos. Es que, maestro, dicen que si hago un portafolio no puedo hacer una maestría. Falso. ¿Sí? El portafolio de evidencias es una modalidad de titulación, como es la tesina, como es la memoria de experiencia profesional. Al final vas a obtener un título. Cuando vayas a hacer una maestría, lo que te van a pedir es el título, ¿sí? Como uno de los requisitos. Y ahí no va a decir el título si fue portafolio, tesis, tesina, memoria. Entonces, todavía hay alguna desinformación que nosotros, como directivos, como asesores, como docentes, debemos también abordar, ¿sí? Para darles a nuestros alumnos información más precisa. Doctor, nosotros también utilizamos un análisis FODA para cada etapa. Los estudiantes hacen un análisis FODA, pues obviamente de su desarrollo, para tener claro cuáles son sus áreas de oportunidad y a partir de eso, ellos identifican mejor la competencia sobre la cual tienen que poner mayor atención. Excelente. Ojalá pudieran compartirme este ejercicio, porque un servidor está preparando un libro que tiene que ver con el portafolio de evidencias, justamente como modalidad de titulación. Hay un primer avance publicado en una revista del Estado de México. Se lo comparto a la maestra Betty para que también lo pueda ahí socializar con ustedes. Y una segunda colaboración a propósito del portafolio estará apareciendo en fecha próxima. Pero estos dos textos, estos dos artículos, forman parte de un libro, ¿sí? La idea es darle elementos tanto al estudiante como al asesor de titulación de cómo ir construyendo este documento de manera progresiva y gradual. Porque bueno, el desafío que tenemos es eso, ¿no? O sea, de repente viene la asignación de funciones y vamos a ser asesores, pero necesitamos esto que ustedes están haciendo y que es muy valioso, este proceso de capacitación, de habilitación para el desarrollo de esta función.
Muchas gracias. No, hombre, maestro, gracias a usted. De los que están en línea, está la Dirección de Educación Normal también por ahí. Si quieren hacer alguna pregunta, adelante. No, doctor, ha sido muy claro. Bien, pues vamos entrando a la parte final de esta charla, si me lo permiten, y les comparto ahora esta idea. Mediante el portafolio de evidencias, cada evidencia, cada producto que integramos tiene un sentido y un significado personalísimo, ¿sí? Sabemos que el aprendizaje es una experiencia personal, intransferible, única, y bueno, pues cada evidencia, no importa si los estudiantes tuvieron la misma clase y generaron el mismo producto, pudieron haber generado el mismo producto, pero su construcción, su significado es distinto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar en un portafolio es cómo se revelan saberes, cómo se revelan experiencias que fueron obtenidas por nuestros alumnos en distintos contextos. Yo decía el aula, pero pues no solo el aula, ¿sí? Hay aprendizajes y saberes y experiencias derivados de una visita didáctica, de una práctica de observación, de adjuntiva, de ejecución, de la participación en un proyecto, de la intervención en una obra de teatro, de la participación en un concurso de conocimientos, una feria, de la ciencia, elaboración de un mural, participación en actividades de aprendizaje servicio que llevan a cabo las instituciones, etcétera, etcétera. Como lo ha comentado el maestro, ¿sí? La mayoría de nosotros hemos optado por hacer un documento que convertimos en PDF. Cuando hablamos de una evidencia en el documento, este documento en extenso, ¿sí? Lo hemos integrado en un Drive, y cuando está leyendo el portafolio, el asesor, los integrantes del sínodo, y quieren ir a la evidencia, le dan clic en la liga y los lleva al repositorio, a una página. Pero hay otra posibilidad. También se habla del entorno personal de aprendizaje. Aquí lo que se hace es llevar a cabo, efectuar el diseño de un sitio, de una página, en donde el estudiante menciona o da cuenta de algunos aspectos. Hay un autor, por ejemplo, que les he referido, José Ángel del Pozo. En este libro sobre competencias profesionales nos dice que la carpeta puede tener una sección personal. Es decir, ahí damos cuenta de una trayectoria escolar, podemos poner, nuestros estudiantes pueden subir ahí su hoja de vida, su currículum vitae, pueden mencionar los valores que priorizan, pueden dar cuenta de su misión, de su filosofía de vida, pero hay también una sección que es académica, y es ahí donde van a incluir los trabajos que ellos han seleccionado. Los mejores trabajos, si ustedes lo quieren ver así, en su formación profesional. Y una tercera sección tiene que ver con el aspecto profesional. Entonces ahí suben el documento, que sería su informe, colocan productos también ligados al trabajo que han venido realizando en las escuelas de práctica, videos, planeaciones, sitios de interés, imágenes, documentos diversos, ¿no? Y todo esto se puede hacer, repito, diseñando un sitio web. Algunos optan por un blog, algunos son más sofisticados y se valen de algunas otras plataformas y herramientas, pero bueno, en nuestra experiencia lo que hemos hecho es
escribir un documento en Word, convertir este documento en PDF que llega al asesor, al integrante del sínodo, y tener esta posibilidad de que el estudiante haya puesto ahí hipervínculos para dirigirnos a diferentes aspectos. Termino diciendo que, sin importar la modalidad de titulación elegida, el docente en formación, gracias a este acercamiento a la investigación, se vuelve una persona que considera la práctica, piensa la práctica, reflexiona la práctica, reconstruye la práctica. Hablamos de la práctica docente. Entonces, tiene una importancia fundamental. Yo me pronuncio por diversificar las formas de titulación, pero no me pronuncio porque se supriman y porque se opte, por ejemplo, por darle a alguien el título solo por el promedio o por un examen. Creo que si queremos formar investigadores, ¿sí?, necesitamos dejar estas modalidades de titulación que son una aproximación de nuestros estudiantes a la investigación educativa. Eso les va a permitir estar en la enseñanza, pero no de forma rutinaria, no dando clase de la misma manera, sino cuestionando lo que están haciendo, innovando, renovando su práctica, poniendo a prueba ideas, ¿sí?, teorías, estrategias, técnicas, y problematizando todo el tiempo. Es importante el dominio que nuestros estudiantes tengan del plan, del programa, no solo en el que ellos están formando, que es el 2018, el 2022 que va en camino. También es importante que denoten su conocimiento del plan y programas de educación básica, que adviertan la importancia que tiene el conocimiento de contenidos, de orientaciones didácticas, que adviertan que hay un sustento pedagógico, que puedan ellos también advertir que lo que ellos hagan por sí mismos va a impactar en los estudiantes, en la mejora de sus aprendizajes, va a modificar contextos y va a abonar al logro de metas, propósitos, objetivos de los cursos que van a tener bajo su responsabilidad. El plan de estudios tiene esta estructura, ¿sí? Sabemos que hay finalidades, hay una malla curricular, hay un programa que es la licenciatura en la que se forman los alumnos, que hay trayectos, perspectivas, competencias, secuencias, unidades de aprendizaje, actividades que se hacen en la escuela normal y evidencias. De todo esto, el estudiante puede estar hablando en su portafolio de evidencias. Creo que es muy importante en ese retorno reflexivo que el estudiante se pregunte si la formación inicial que ha recibido ha logrado sus finalidades, si la organización de la malla curricular es la más pertinente, si los programas de los diferentes cursos cumplieron con sus propósitos. Advertir la importancia también de los trayectos formativos y particularmente de uno que es el de práctica, porque es ahí donde convergen saberes de otros cursos, de otros trayectos, y es el que habilita de manera progresiva y gradual a nuestros alumnos para llevar a cabo la docencia. Entonces, son situaciones sobre las que los estudiantes tendrán que estar reflexionando, desde luego con ayuda de los asesores. Termino mi participación diciendo que la enseñanza debe ser vista como una práctica investigadora, que los docentes, formadores en formación debemos investigar nuestra práctica profesional, que las modalidades de titulación, el portafolio desde luego entre ellas, son una excelente oportunidad de aproximarnos a la investigación educativa y que cada modalidad tiene propósitos distintos. La tesis busca generar nuevos conocimientos, el informe compartir la experiencia docente de nuestros alumnos en su último año de formación y el portafolio de evidencias demostrar lo que nuestros estudiantes han aprendido en su paso por la escuela normal y las instituciones de básica.
Como formas de investigación, estas modalidades representan un modelo para indagar sobre nuestros saberes, pero también un modelo de formación en la que los maestros, ¿sí?, se sitúan, decía yo, frente a un espejo, advierten cuáles son los aciertos y los hierros en su intervención docente y hacen un esfuerzo para superar sus dificultades, sus desafíos. Es cuanto. Muchas gracias a todos. ¿No puedes repetir el nombre del libro de portafolio digital? Sí, claro que sí. Doctor, si nos puedes repetir los nombres de los libros de portafolios digitales. Sí, con mucho gusto. El libro se llama así, lo voy a poner en el chat, ¿les parece? Ahí para que lo puedan ustedes tener. Yo tengo una pregunta. Sí, tenemos aquí preguntas, doctor. Adelante. Maestro, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Adelante, maestro. Oiga, maestro, muchas gracias por la plática. Una pregunta. ¿Será posible que nos pueda compartir un ejemplo de un portafolio de evidencias que usted haya elaborado o revisado? Con mucho gusto, claro que sí. ¿Nos lo puede mandar con quién? ¿Con la maestra Betty? Así es. Bueno, está muy bien, gracias. Les compartiré también un ejemplo de portafolios de evidencias que están llevando a cabo unos colegas en Baja California también, para que ustedes puedan advertir ahí las semejanzas y las diferencias en este esfuerzo de acompañar a los estudiantes en la construcción del documento. Gracias, maestro. A sus órdenes. Buenas tardes, doctor. Hola, maestra. No alcancé a escuchar muy bien, pero bueno, va una pregunta pegada con un comentario. Los estudiantes no tienen esta madurez desde el inicio de su formación docente para tener claro cómo van a ir guardando y recuperando sus evidencias. Si llegado el momento, como sucede siempre, llegado el momento en el sexto semestre, ellos deciden irse por este portafolio de evidencias, y ahí va mi pregunta porque no escuché bien, ellos pueden recuperar algunas experiencias significativas a través de un diario de campo, que ellos puedan, o hacer como un tipo de memorias, pasarlo de manera estructurada y ordenada a un PDF, y ese puede ser una evidencia. Es decir, como recuperar la experiencia de que en primer semestre nosotros fuimos a la observación y todo lo que usted ya explicó de manera muy clara, ¿eso puede ser una evidencia y es válido? Sí, maestra. A propósito, miren, antes de contestarle, maestra, comentar que he colocado en el chat el título de cuatro libros que he mencionado para que los puedan ahí ustedes rescatar. La portada de estos documentos también se la enviaré a la maestra Betty. La pregunta que hace la maestra. Bueno, ¿qué tipo de productos podemos integrar en el portafolio? ¿Puede un diario ser una evidencia? Hay muchas posibilidades. Miren, podemos incluir como evidencias textos autobiográficos, esquemas, reportes de lectura, narrativas pedagógicas, apuntes, presentaciones orales, organizadores gráficos, y desde luego el diario del docente es una evidencia. El diario del docente, que la bitácora de aprendizaje, el registro anecdótico, ¿sí? También pueden incluir, por ejemplo, guías de observación, pueden incluir algunos instrumentos de evaluación elaborados por ellos, listas de cotejo, rúbricas, escalas de actitudes, pueden incluir informes de resultados, un informe académico, pueden incluir algún fichero que ellos hayan hecho, físico, digital, pueden incluir también algún ejercicio de análisis, artículos también de opinión, de divulgación, de investigación. Todas estas son posibilidades para incluir en el portafolio de evidencias. Muchas gracias.
Gracias a usted, maestra. Una pregunta más por aquí. Adelante. Esta Margarita. Hola, muchas gracias. Hola. Mi pregunta, que es más que nada, no es pregunta, es como un comentario en relación a lo que hemos estado experimentando con nuestros alumnos y con sus dudas, y que también tiene relación con lo que preguntaba la maestra Magdalena, es que cuando ellos ya llegan a sexto o a séptimo y optan por esta modalidad, es como, a veces pareciera como que comenzamos de cero, porque en ese momento empieza el análisis de qué voy a trabajar, cuando esto debería ser un trabajo consciente, planeado, desde cada una de las asignaturas, materias, talleres y todo lo que abona desde el día 1 de su ingreso a la normal hasta el día en el que se encuentran en la elaboración de su proyecto. Es decir, muchas veces como que cada una de ese trayecto se va quedando como en el olvido, como en el ejercicio para pasar la asignatura, el taller, y cuando ya llego hasta el momento de que quiero trabajar en el portafolio de evidencias, es donde regreso a hacer toda esta búsqueda, cuando debería ser una búsqueda o realizar ejercicios, trabajos, actividades conscientes que abonarían a mi portafolio. Es decir, no llegar hasta sexto o séptimo semestre para que se den cuenta que tienen que recuperar toda esta información. Es decir, este ejercicio o esta invitación tendría que ir entonces desde primer semestre. Es correcto. Para que entonces cuando lleguen a esta modalidad y digan, al momento de titulación, soy consciente, ya analicé, ya pude seleccionar, ya pude irlo acompañando de mis competencias. Sí. Entonces, creo que ahí es donde radica la confusión que teníamos aquí en la escuela, porque en el caso del informe, el alumno ahorita está por irse a sus prácticas y va a ir a recuperar, va a ir a poner su plan de acción. En el caso de la tesis, pues están indagando, pero cuando llegan el momento del informe, del portafolio, entonces estaba como, ¿y entonces qué voy a ir a hacer con los alumnos? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a ir a trabajar esta cuestión práctica? Cuando es un análisis de su trayecto formativo y ahí nos detenemos, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, justamente lo que han comentado. O sea, un estudiante llega a sexto, séptimo, octavo semestres y muchos de ellos empiezan con este proceso de construir, recuperar, construir su portafolio y recuperar las evidencias más significativas. Pero, ¿sí? Es importante que el estudiante, a través, por ejemplo, de un taller, de un curso de inducción, sepa desde su ingreso a la escuela normal que existen estas modalidades y que esta en particular exige que él sepa, pueda incorporar, organizar evidencias que serán posteriormente utilizadas. Entonces, esto es un asunto de vital importancia. ¿Por qué? Porque las evidencias no son un ornato, no son un anexo. Las evidencias son parte toral de la construcción del documento. Entonces, esta es la razón por la cual les comparto, por ejemplo, una experiencia. Muchos de nuestros estudiantes, afortunadamente, derivado de la experiencia de la pandemia, del confinamiento, tenían organizadas sus evidencias por cursos, por semestres, ¿sí? Y esto facilitó muchísimo que optaran por esta modalidad de titulación, porque tenían las evidencias, es decir, no generaron una evidencia para pasar la materia y se deshicieron de ella, sino que la resguardaron. Y esto hizo posible que la recuperaran, ¿sí?
y llevaran a cabo todo este proceso de significación y resignificación de sus aprendizajes a partir de la evidencia misma. Entonces, sugerencia, hablemos con los alumnos de nuevo ingreso sobre estas modalidades de titulación y sobre lo que cada una de ellas exige para que un estudiante que quiera elegir el portafolio como el medio para titularse pueda entender que las evidencias que él vaya integrando le van a permitir hacerse consciente de las competencias que está adquiriendo y desarrollando. Las evidencias le van a permitir demostrar los conocimientos, habilidades y capacidades que tiene, pero también van a dar cuenta de sus capacidades de reflexión, análisis, problematización, argumentación, construcción de explicaciones, solución de problemas, innovación. Y que algunas evidencias, si bien van a ser elegidas en estos últimos semestres, va a haber otras que van a ser seleccionadas de los primeros semestres y que le van a posibilitar al alumno contrastar sus niveles de desempeño, valorar su propia evolución. Entonces creo que esto, si se los decimos al inicio, si lo manejamos en los diferentes cursos, en los diferentes trayectos, nos va a permitir también generar una docencia reflexiva y va a alentar en los estudiantes esta posibilidad de dejar testimonio de su proceso de formación, documentar a través de las evidencias que hemos mencionado y de otras, ¿sí? Las competencias que están ellos adquiriendo y que van a terminar en un documento que finalmente van a defender ante un sínodo y les va a permitir obtener el título de licenciatura correspondiente. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Maestra Gaby. Gracias. Buenos días, maestro. Hola, muy buenos días. Gaby Castro, es una duda, reflexión. Antes que nada, bueno, muchas gracias porque fue muy claro en todo este proceso para el portafolio y además nos ayudó, creo, bastante a aterrizar. Llevamos varios días de trabajo con las modalidades de manera colegiada, justo para intentar aterrizar qué entendemos aquí en la Suárez Trujillo con cada una de las modalidades, cuáles van a ser los elementos, etcétera. Y creo que al menos en lo que escuchaba yo de los compañeros cerca de mí, nos ayudó como a puntualizar muchas cosas, porque además el portafolio es una de las modalidades más nuevas para nosotros y en general creo que en las normales. Y aquí viene un poco mi duda, la reflexión, porque el año pasado fue la primera vez que tuvimos alumnos interesados en utilizar esta modalidad. Y bueno, pues en todo este trabajo, como parte del cuerpo de asesores y demás, estuvimos buscando también, bueno, también usted ya nos había dado por ahí unas orientaciones y otras escuelas normales sobre cómo hacían el portafolio en el plan 2012. Y una de las grandes como dudas que se nos generaron hacia el final del ciclo fue si solamente se presentaba el portafolio electrónico, sobre todo porque querían trabajar portafolio electrónico, o qué pasaba con las normales que acompañaban el portafolio electrónico de un documento escrito. Entonces, el año pasado aterrizamos un poco en esta distinción entre el portafolio como la herramienta que utilizamos para hacer el análisis y demostración de ese desarrollo de aprendizajes, competencias, etcétera, independientemente del nombre, y el documento de titulación que se generaba a partir de este análisis. Entonces, no sé si al respecto, porque, bueno, revisando lo que ahorita nos comparte usted como bibliografía, parecía que es más una perspectiva de cómo
utilizar el portafolio como herramienta de evaluación, pero no sé hasta dónde haya ya bibliografía sobre el portafolio, no solo como herramienta de evaluación en educación superior, sino como modalidad de titulación y sobre todo el formato o el documento que se presentaría o no lo sé, al final cuando se van a titular, porque además, bueno, aquí en la Suárez tenemos un proceso en el que hay lectores que revisan el documento, entonces en tesis y en informe es muy fácil, entre comillas, esto porque teníamos mucha claridad en que había un documento escrito. En el portafolio no tanto. Entonces el año pasado... También debe haber un documento escrito. Ah, ok, perfecto. Sí, porque esa era como el año pasado, pusimos un poco a correr a nuestros alumnos cuando nos dimos cuenta que se requería ese elemento escrito. Entonces, bueno, ¿cómo pasar lo del portafolio electrónico a ese documento escrito? Es justo al revés. ¿Cómo pasar del documento escrito a la conformación de un portafolio electrónico? Es justo al revés. Entonces, primera cuestión. En las tres modalidades de titulación hay un documento escrito. Este documento escrito es una forma de presentar los resultados de una investigación que se hizo mediante una tesis, un informe o un portafolio. En la escuela normal donde un servidor trabaja, tenemos una escala para evaluar cada uno de los documentos. Debe haber una carátula. Ese es un primer criterio. La carátula debe tener, pues, ciertas características, particularidades. Un segundo criterio es el título, el índice, la introducción. Un criterio más tiene que ver con el desarrollo, la organización y la valoración de las evidencias de aprendizaje. Y un criterio más son las conclusiones. Debe haber un criterio más que son las referencias, ¿sí? Los anexos que deben formar parte del documento. Otro criterio tiene que ver con la extensión del documento. Y nosotros, como escuela normal, hemos determinado que la extensión tenga un mínimo de 60 cuartillas, ¿sí? ¿Cómo debe estar redactado? Bueno, pues la redacción debe ser clara, coherente, debe hacerse en primera persona, debe hacerse en pasado. Y desde luego también mencionamos algunas características tipográficas, un tipo de letra, interlineado, dónde debe ir la numeración de la página, por qué títulos y subtítulos deben aparecer en negritas, si deben estar en mayúsculas o utilizando altas y bajas, el sistema de citas, por ejemplo. A diferencia de, aquí tenemos en la normal 2 licenciaturas en cuarto grado, que es español e inglés. Los compañeros de inglés en la academia determinaron utilizar APA, séptima edición, en su sistema de citas. Pero los compañeros de español optaron por utilizar el sistema tradicional. ¿Qué es eso? El sistema llamada cita-nota, que es a pie de página. También se conoce como el sistema humanístico. Bueno, estos son criterios que en colegiado, en las comisiones de titulación, hay que estar trabajando. La importancia de incorporar, por ejemplo, tablas, figuras, ¿sí? ¿Qué pasa si un documento de titulación, un portafolio, denota plagio? Bueno, pues en nuestro caso, la comisión de titulación determinó que si encontramos plagio en un trabajo, el documento queda invalidado completamente. ¿Qué significa? Que se trunca el proceso de titulación del estudiante, ¿no? Entonces, puede tener ya el documento, puede tener incluso fecha de examen, pero si encontramos un plagio, ahí se frena todo el proceso. Entonces, nos vamos a una parte que es no solo académica, sino también administrativa, pero reitero, todos estos criterios que yo he mencionado los tenemos definidos por modalidad. Hay criterios para tesis, para informe y para portafolio de evidencias. Entonces, en las 3 modalidades debe haber un documento. El portafolio por lo menos debe tener 60 cuartillas. Y a partir de este documento, ya el estudiante genera
¿sí? Esto que decíamos, puede utilizar una carpeta en Drive, puede generar un entorno virtual de aprendizaje y ahí utiliza, incluye algunas secciones y en las distintas secciones va incorporando los documentos y las evidencias correspondientes. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Muy bien, doctor, pues mil gracias. Te dejo con nuestro director. Un abrazo para ti. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Un aplauso. Gracias, Betty. Gracias, compañeros maestros, maestras. ¿Vienes al CONICET? Mandé yo mi ponencia. Espero que el día de ayer revisaba, porque la fecha estaba marcada para la publicación de resultados el día de ayer, pero todavía no estaban los resultados. Sospecho que el día de hoy, si no ahora más tarde, sabremos si la ponencia que un servidor mandó fue aceptada, y si es así y hay condiciones, estaremos por allá saludando. Claro que sí. Un abrazo. Te dejo con mi director. Saludos a la Muchas normal gracias. y a los compañeros. Gracias, saludos también para ustedes. Doctor, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia y este conocimiento. Créame que ha sido muy enriquecedor para toda la plantilla docente de la Normal Superior. Y bueno, pues ojalá que tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente acá en el CONICET. Y bueno, de manera, le vamos a hacer llegar esta constancia, este reconocimiento, pues en agradecimiento a esta experiencia tan enriquecedora al compartir todo esto que la verdad ha sido de mucha utilidad, de mucha ayuda. Aquí en el auditorio estábamos docentes y estudiantes que están en proceso de construcción de su portafolio. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y estamos a sus órdenes. Gracias. Doctor Francisco Javier, muchas gracias por la invitación. Gracias, maestra Betty, por esta oportunidad de compartir una experiencia que es la de un servidor como asesor de titulación con mis colegas de la Escuela Normal Superior Veracruzana, a quienes les mando un afectuoso saludo y un fuerte abrazo. Gracias. 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 Hasta pronto. A los que nos acompañaron en línea. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.